Esta mesa del pan nuestro y mesa de tiempo de Adviento también, que cada semana nos invita en el día lunes a abrir la puerta a este espacio de encuentro, espacio de reflexión, de espiritualidad, que llega de la mano de esta palabra tan bonita que fuimos descubriendo poco a poco este año, hospitalidad, y que en este tiempo tan especial se resignifica y empezamos a pensar también en esta hospitalidad y en este nacimiento que es permanente, como aprendimos ya la semana pasada. Sí, que vamos a seguir aprendiendo durante este mes, mirando, por supuesto, el nacimiento Mm. de nuestro Salvador. Bueno, lo hacemos junto a Cecilia Benati. Ella es doctora en letras, docente, investigadora de la Universidad Católica Argentina, autora de numerosas obras sobre su especialidad, que es el diálogo entre literatura, estética y teología. Y como decías, Belén, este hermoso tema que es la hospitalidad vinculado al nacimiento y a lo Mm. natal, como hemos venido compartiendo. Bueno, vamos a ver cuál es el viaje por el que hoy nos vamos a ir sumando. Bienvenida, Cecilia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Belén. Buen día. Bueno, buenas tardes ya, Ya, Belén buenas tardes. y Adriana. Muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes y con la audiencia. Como bien decían ambas, la impronta de estas reflexiones eh, filosóficas, literarias, atravesando el Adviento, es el nacimiento, ¿no? El Mm, hecho de que veíamos el lunes pasado, somos seres natales, eh, en el sentido de que lo que decíamos, lo que se opone a la muerte es el nacer, el nacimiento, y la vida, no la vida como a veces habitualmente pensamos, sino que en realidad la vida es ese viaje entre el nacer y el morir. Y entonces, para volver a nacer, para nacer a la vida plena. Eh, y entre ese momento del nacer y del morir está este viaje en el que vamos naciendo, ¿no? Llegamos a nacer, eso es lo que decíamos el lunes pasado. El nacimiento es siempre un renacer, ¿no? Es un renacer que decíamos es lento, es un llegar a nacer. Todo el viaje de la vida consiste en llegar a nacer. Lo más triste que nos podría suceder es que no llegáramos, que muriéramos sin haber nacido. Entonces, con el foco puesto en esto que desarrollamos el lunes pasado, pensé en estos lunes siguientes, del tiempo de Adviento y del de Navidad, porque el último lunes es el 30 de diciembre, o sea, ya estaremos viviendo el tiempo de Navidad, proponerles figuras que hayan escrito que hayan dejado testimonio escrito sobre este viaje. Es decir, hoy nos vamos a concentrar en el viaje de la vida de mano de Hildegarda de Bingen, que es una santa que vivió en el siglo XII, a la que nos hemos dedicado en el final de los encuentros de agosto. La hemos presentado y ahora volvemos sobre ella porque es muy prolífica. Ella es música, escritora, médica, teóloga, filósofa, y, vivió durante el siglo XII y ha sido propuesta, declarada por Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, en el año 2012 como doctora de la Iglesia. Decíamos que es la cuarta doctora mujer de la Iglesia. Las dos primeras fueron Santa Teresa de Ávila y Santa Catalina de Siena,
propuesta por Pablo VI, Juan Pablo II, la nombró a Santa Teresita de Lisieux, a Santa Teresa de Lisieux, como doctora de la Iglesia, y recientemente Benedicto XVI a Santa Hildegarda de Bingen. ¿Qué es lo que ella escribe? Ella ha sido una religiosa benedictina, abadesa, fundadora, y ella escribe lo que lo que escucha en su interior durante la oración, durante la liturgia, pero no solo lo escucha, sino que lo ve en imágenes. Digamos que ella hace desarrolla una teología en imágenes, y hay 3 grandes obras que se consideran las principales de ellas, las más las que conforman una trilogía, y la primera de estas obras se llama, tiene un nombre en latín que significa conoce los caminos, vías, conoce los caminos del Señor. En este libro, en la primera parte, en la cuarta visión, que ella la escribe y luego alguien la pinta y ella supervisa estas pinturas. Ahí habían comenzado muy bien a proyectar esta visión, que es muy, muy rica, porque hay dos imágenes. Esta es la primera, que es el viaje de la vida, y en la segunda es la muerte, ¿no? Vean que allí es un cuerpo, el que es muy original y de verdad, es un cuerpo el que sale del tabernáculo, lo que ella llama el tabernáculo, ¿no? Nosotros habitamos en un tabernáculo, y este es el cuerpo que nace a la nueva vida. Pero este es el final. Entre este final y el comienzo, que es el nacimiento, lo que se da, y ella sí se define, es el peregrinar. Entonces ella dice lo siguiente en esta obra Esquivias: yo, peregrina, ¿dónde estoy? En la sombra de la muerte. ¿Por qué camino? Por el camino del error. ¿Qué consuelo tengo? El que tienen los peregrinos. ¿Dónde estoy? Es decir, el comienzo del nacimiento, en la imagen, veamos que Hildegarda pinta, esto es muy original, el cuerpo del bebé dentro de la madre, ¿no? Y dice, cuando nace, se enfrenta a la vida. Peregrinar significa ir por ser extranjero, ¿no? Peregrino, este año va a ser un año de peregrinaje. Peregrino, la palabra etimológicamente, quiere decir los que caminan por los campos, por los agros, los viajeros que vienen del extranjero y que van al extranjero. Eso es lo que los romanos llamaban peregrini, porque eran de condición libre, pero como procedían, o sea, no eran esclavos, pero no eran ciudadanos romanos, porque procedían del extranjero, entonces no gozaban de la ciudadanía romana. Este es el nombre que le daba, de dónde viene la palabra peregrino, el origen. Uh-huh. Son los que venían del extranjero y los que iban hacia el extranjero, que en el fondo no pertenecían totalmente al imperio. Pero luego el cristianismo
adopta esta visión del peregrinar, de la peregrinación, cuando es una mujer también, el siglo IV, una monja gallega, de la zona que hoy es Galicia, o sea, era España, que escribe un género literario que se llama peregrinación, donde ella relata el viaje, este viaje que hizo hacia los lugares, hacia el lugar santo, ¿no? Hacia Jerusalén, siglo IV. Entonces, el peregrino es el que comienza un viaje en búsqueda de la santidad, es decir, en busca del lugar santo, ahora ya hablando del cristiano, pero que es siempre se vive como un extranjero, claro, porque va por caminos que no son los propios, ¿no? Entonces, la identidad del peregrino es muy frágil, porque él camina y no sabe dónde va a dormir, no sabe los riesgos del camino, como el niño que nace a la vida, o nosotros cada mañana, que creemos que tenemos muchas armas para enfrentar el día, pero en realidad nos suceden a veces acontecimientos que no están en coordinación con lo que habíamos pensado, ¿no? Y entonces cuando ella dice soy peregrina, se está definiendo verdaderamente como alguien que es frágil, vulnerable, y que esta condición le adviene porque está sumergida en un camino que ha elegido mal. Es decir, el principio del peregrinar es volver, ¿no? Es volver, retornar, salir del camino del error. ¿Y qué consuelo tengo? ¿No? Dice la misma Hildegarda, el que tienen los peregrinos. En realidad es Hildegarda y es el alma. Así se presenta el alma a sí misma. Y Azucena Fraboski, a quien he mencionado, es una filósofa argentina que murió hace 10 años y que ha dedicado sus 15 últimos años de vida a la traducción y a la edición de obras de Hildegarda. Cuando ella escribe uno de sus últimos libros en el año 2012, justamente sobre Santa Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia, haciéndose eco de este nombramiento de Benedicto XVI, del Papa, ella dice en una nota, Azucena Fraboski hace una edición y una traducción de la primera parte de esta obra, Esquivias, que el consuelo de los peregrinos era por entonces la hospitalidad. Y que un alma peregrina es un alma que busca ser ella misma, sabiendo que enfrenta el discernimiento y la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, el fin de estas almas peregrinas es encontrar el rumbo, reencontrar el rumbo y devenir en un alma feliz. O sea, el fin del peregrinar es la santidad. Dice ella, el alma feliz, en otra obra que se llama El drama de las virtudes, es el alma feliz quien se presenta como la peregrina que lleva la eternidad en su mirada. Por eso, la hospitalidad es el consuelo, podríamos decir, es el consuelo del peregrino y es el consuelo de todos nosotros que somos peregrinos. Otra escritora, también francesa, que murió ya hace unos cuantos años, en 1998,
fue una de las primeras que escribió acerca de Hildegard de Bingen en el fin del siglo XX. Ella subraya la actualidad que tienen los textos de Hildegard cuando nos interrogan sobre el destino del hombre. Y lo hacen en una clave imaginada, es una clave en imágenes, siguiendo las etapas de la vida. Y entonces ella, esta palabra peregrinus, peregrinos, del latín, la traduce como extranjero. Y en extranjero, es decir, podríamos decir que en el texto dice yo peregrina, yo extranjera, ¿no? Si soy peregrina es porque soy extranjera y el extranjero, habíamos visto en los primeros encuentros, es extranjero es el huésped, ¿no? En latín, en griego, el huésped es el extranjero. Ahí venía la palabra hospitalidad en griego, en el texto de la carta a los al que hemos hecho referencia. Xenofilia, xenos en griego es extranjero. Xenofilia es hospitalidad, porque extranjero y huésped se dicen de la misma manera en griego. Entonces, ella dice, yo soy extranjero, tengo que llegar a nacer, estoy afuera, no pertenezco, tengo que hacer, ser yo mismo por esta conciencia de que voy en camino hacia el nacimiento. ¿Qué camino es el que he seguido? ¿Por qué se encuentra una sombra como Dante Alighieri en el comienzo de la Divina Comedia, ¿no? Que dice que está en una selva oscura porque había perdido el recto camino? ¿Y qué consuelo puedo buscar sino el de los peregrinos? La hospitalidad es un consuelo que nosotros recibimos y que damos. Y en esto consiste la peregrinación de la vida, en vivirnos hospitalarios, en ser hospitalarios con los otros y recibir de los otros. Ahora, cuando uno se larga a caminar como peregrino, los peregrinos no lo hacían como nosotros ahora, que sacamos el pasaje, el seguro de viaje. Claro. Enfermamos, salían, enfrentaban a los que los asaltaban, iban en realidad con poco dinero, a lo que le daban de comer, las habitaciones que les ofrecían para dormir, y entonces ella describe qué le ha sucedido en este camino. Dice, en este camino algunos intentaron cubrirme de oprobio, me hicieron compartir el pasto de los cerdos, me invitaron a un lugar desierto, me hicieron comer hierbas amargas mojadas en miel, después me tumbaron sobre una presa de lagar, me infligieron numerosos tormentos y despojándome de mis vestidos para hacerme muchas heridas, me dejaron como presa para las bestias. Las serpientes y los escorpiones venenosos, las áspides y sus semejantes me capturaron y me cribaron de veneno. Bueno, esto es lo que narra esta imagen. O sea, esto que ella narra en la escritura también está descrito en esta pintura. Digamos, llegar a nacer, como decíamos el lunes pasado, no es fácil, la vida no es fácil, y todas estas luchas son luchas interiores que ella tiene, y también en la convivencia, ¿no? Haberla cubierto de oprobio, haberla enviado
a compartir el pasto de los cerdos, nos evoca al hijo pródigo, al, al episodio del buen samaritano, y ella en medio de esta de este sufrimiento, el sufrimiento del mal. En la otra imagen, la primera es donde aparece este proceso de lucha interior entre bien y el mal, y ella, presa de todos los suplicios, ¿qué es lo que hace? Ella clama y pide a Dios que la ayude, va utilizando la imagen bíblica de Sión. Es una imagen materna y femenina, y le dice: ¿dónde estás, Sión, oh madre mía? Ay de mí, que he huido lejos de ti. Sión es una imagen, es una metáfora, una alegoría de la iglesia. Aquí en esta imagen que estamos viendo, la lectura es de arriba, ingresa la persona ingresa en su tabernáculo, ¿no? En el tabernáculo que está conformado por el cuerpo, el alma, el aliento de vida que viene de Dios, y el alma empieza, o sea, leemos de arriba hacia abajo la imagen de la izquierda, y luego comenzamos el camino ascendente de la lucha, ¿no? Esto que ella dice: me llenaron de oprobio, me enviaron a un lugar desierto, y acá están los escorpiones, el lagar, el lagar que es la presa del vino. Entonces me pusieron, esta es una imagen que también se utiliza, que lo utilizan los narradores para referirse a Cristo, ¿no? O sea, al siervo de Dios en Isaías, que luego, que es un antitipo de una figura de Cristo, y ella es la persona que en estos textos medievales se decía el alma, se la llamaba alma, pero es la persona completa, es la persona, alma y cuerpo, y espíritu, ¿no? Y bueno, y ella supera estas tres instancias de dolor, de sufrimiento, de lucha, y puede salir invocando a su madre. ¿Por qué? ¿Qué le dice entonces la madre? ¿Qué le dice Sión? ¿Qué le dice la iglesia? Dice: oí entonces la voz de mi madre que me decía: hija, corre, pues te han sido dadas alas para que vueles por el cielo, y que vayas hacia el Todopoderoso, a quien nadie puede resistir. Vuela, pues, por encima de estas contrariedades con toda la rapidez de tus alas. Entonces aquí aparece otro elemento de la hospitalidad. ¿Por qué? Porque el peregrino, ante estas luchas, esta impotencia que siente frente a los ataques interiores de las propias oscuridades, y los ataques exteriores también, lo que hace es orar, y el consejo es volar, ¿no? Corre, vuela, es decir, no te detengas en esto, sino que vuela, y en este volar es en lo que consiste. Volar hacia el Padre, volar hacia la Madre, es en lo que consiste el camino de la vida. O sea, el camino de la vida que nos señala Gerda de Bingen
como doctora de la Iglesia es el consuelo de la hospitalidad. No desesperemos, ¿no? El año próximo es un año de peregrinación, el año que se inicia con esta Navidad justamente, y es también un año de esperanza, ¿no? La esperanza que no defrauda es la carta del Papa Francisco para que nos acompañe a los peregrinos que van hacia Roma y de la apertura de las puertas en territorio, en los territorios cristianos, buscando un consuelo, buscando el consuelo de la hospitalidad, para reconocerse peregrinos, es decir, saber que ser cristiano es ser peregrino, pero ser peregrino es ser extranjero, es saber que somos extranjeros, que estamos de paso, ¿no? Por esta vida, porque nuestro fin es nacer a la vida eterna. Entonces, podríamos nosotros definirnos, que Hildegarda de Bingen en este texto es el primer texto en el que se define a sí misma. ¿Qué soy yo? Yo soy peregrina, yo soy huésped, soy extranjera. Quisiera señalar que cuando en la carta en la que Benedicto XVI declara doctora de la Iglesia a Hildegarda de Bingen, destaca cuatro virtudes, o sea, cuatro maneras según las cuales ella puso en prácticas la fe, ¿no? Cuatro modos peculiares, y dice expresamente que en ella, en Hildegarda, brilla de manera particular la práctica de cuatro virtudes: la obediencia, la simplicidad, la caridad y la hospitalidad. Entonces la hace muy actual y permite esta interpretación que a partir del texto nosotros estamos haciendo para introducirla en este Adviento. Nosotros peregrinamos en el relato de la familia de Nazaret. Hay muchas peregrinaciones, ¿no? Hay muchos viajes, empezando por el viaje del parto, porque María y José caminan hacia el lugar del nacimiento, pero después tienen que huir a Egipto y después tienen que volver. O sea, es un viaje permanente, y en este viaje también vivieron como extranjeros, fueron hospedados o no hospedados, porque el nacimiento, digamos, el lugar del nacimiento acontece como consecuencia de un rechazo, ¿no? No había lugar para ellos en la posada. Entonces hay una inhospitalidad de la que se hace también eco el prólogo de San Juan el Evangelista. Vino a los suyos y los suyos no los recibieron. Entonces, la hospitalidad no solo es una práctica de la caridad para con los otros, sino que nos define como seres humanos, nos define sobre todo como cristianos. Bueno, podemos recoger
Podemos hacer una pequeña pausa. Sabemos que hoy debemos concluir un ratito antes. Cecilia tiene otros compromisos, pero creo que tenemos tiempo de hacer una pausa musical y de pasar por el corazón de nuevo lo que nos ha compartido Cecilia a partir de estas imágenes, quienes han podido por YouTube verlas, y si no, Cecilia las iba describiendo, de esta visión, de este camino que nos va presentando esta santa mística como peregrina, como extranjera, como huésped, y a partir de ahí también nosotros situarnos en este mismo lugar e ir pensando también propias experiencias. Exactamente, tomando esta figura que nos propone hoy Cecilia Santa Hildegarda, como nos decía ella, con mucha riqueza, con mucho para decirnos hoy, y desde allí poner y compartir el propio testimonio, la propia historia, con una pregunta que proponemos siempre como consigna que puede motivar hoy la participación para pensar en esta tarde qué significó para vos en momentos difíciles, momentos de incertidumbre, de dificultades, esa experiencia de ser peregrino y de ser acogido por otros. ¿Cuánto necesitamos ese recibimiento? Animamos a compartirlo vía WhatsApp o a través de la transmisión en vivo por YouTube. Al 351-8171-593 podés compartir tus experiencias o todo lo que vos suscitando en tu corazón este compartir de esta tarde. Los que están en YouTube, como bien decías, Belén, allí mismo en el chat, dejar sus comentarios. Este espacio Hospitalidad y Nacimiento junto a Cecilia Benatti, que hoy nos acerca esta reflexión y nos permite descubrir, quizás para muchos por primera vez, parte de la vida, lo que ha dejado para toda la Iglesia Santa Hildegarda de Bingen. Y respecto a ella llegaron muchas consultas, muchas inquietudes para transmitirle a Cecilia. Va despertando mucho interés también esta figura. Antes de las preguntas, bueno, gracias a quienes están también en YouTube. Andrés, por ejemplo, dice: ser peregrino es a veces muy duro. Dice que él lo compara con el destierro que sufren los inmigrantes. Bueno, y en este caso que mencionaba Cecilia, la figura de María, de José, escapando, corriendo, buscando refugio, y la desconfianza de las personas hacia los peregrinos. Muchas gracias, Andrés. Gracias por este aporte. Desde WhatsApp se suma Diego, dice él: hermosa narración para nuestro peregrinar, hermoso. Muchas gracias, dice Diego. Por aquí Gloria de Berizo deja una pregunta, dice ella: ¿cuál sería el primer libro para leer de Santa Hildegarda? Muy interesante, dice ella, la explicación de huésped peregrino. Ya le transmitimos entonces esta pregunta a Cecilia, la recomendación de un primer libro para leer sobre Santa Hildegarda. Bien, gracias también a Carmen, dice: hermoso el programa, dice Encibias, no sé si Cecilia me corregís que pronuncio mal el nombre del libro, pero Esquivias. dice que Esquivias, gracias Belén. Santa Hildegarda dice: cita el cordón de plata. ¿A qué se refiere? Dice: ¿qué diferencia hay entre espíritu y alma? Deja bendiciones, Carmen. Bien. Y me parece que teníamos de Galileo también, ¿no? Sí, Galileo también dejaba su pregunta: ¿en qué lugar de Alemania, en qué región nació la Santa Hildegarda? Consulta Galileo desde Ituzaingó, Corrientes. Todas estas preguntas a Ceci, entonces, en este momento.
vamos a comenzar por la lectura. Bien. El primer libro que ella escribe, ella es, que, teniendo más de 40 años, y que el Papa, entonces, ella tiene muchas dudas sobre lo que está escribiendo. Las mujeres no escribían teología y menos sobre estos temas, ¿no? Entonces se lo da a San Bernardo, escribe muchas cartas Hildegarda, que parte de las cuales hay 400 cartas hemos publicado aquí en la Argentina, las primeras 100, al traducción, ¿no? Ella escribe en latín y le envía a San Bernardo el libro, y él se lo lleva al Papa, a Eugenio III, y el Papa lo lee y dice, es que la exhorta a seguir a publicar este libro y a seguir escribiendo. Este libro es el primero, ese es justamente Esquivias, que es se conoce los caminos sobre el que hemos estado hablando. En español, Hildegarda escribe en latín, hay 900 años desde que ella muere, casi en Alemania, el pueblo alemán la considera santa, pero sus escritos recién son puestos digamos, son transcriptos y puestos en el siglo XIX, por un francés que la considera como una de las madres de la Iglesia, ¿no? Junto a los padres de la Iglesia. Y después, en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, se hace una edición crítica. De esa edición crítica del mediados del siglo XX, llevó muchos años, se hizo en Alemania, se traduce recién en español, a fines, en España, la traduce en 1999 una editorial que se llama Trota. Ese texto está completo, lo pueden consultar por internet, hay una página en español que se llama hildegardiana.es, ahí está toda la obra de ella. No es completísima porque hay derechos, pero hay mucho material, muchísimo. Bien. Y así, si quieren, pueden leerla allí. Buenísimo. Pero, o sea, pueden comprarla acá, no sé, supongo que las librerías católicas como Agape venderán la editorial Trota, Esquivias. Pero Azucena Fraboski comenzó a hacer una nueva traducción, lo hizo en el 2009. Ya tenemos la de 1999 y la del 2009, donde ella escribe Hildegarda y después hace una lectura y comentario al modo de una lectio medievalis. Entonces es un texto que va acompañando con explicaciones y está escrito con un espíritu de oración, de contemplación, de meditación. Eso está publicado en la Argentina, o sea que es mucho más barato que el español. Claro. Todavía, porque ahora los libros, no sé cómo estamos con el tema de las liberaciones, de los precios, bueno. Pero tiene el valor de que está hecho aquí, está hecho por una profesora nuestra, la primera que trae a Hildegarda de Bingen a la Argentina, por quien yo la conozco, Hildegarda, y esto está publicado por Miño y Dávila en Buenos Aires en el 2009. Claro. Y se llama igual, Esquivias de Hildegarda de Bingen, solamente la primera parte. El monasterio de Hildegarda se encuentra en la Renania, en Alemania, en la Renania, junto al Rin, ¿no? Ella, cuando ustedes se van a encontrar en los textos, que Bingen es una zona que está dentro del Palatinado renano y que, digamos, hoy el monasterio benedictino está junto al Rin y se llama el lugar, el pueblo, después se los mando escrito, Eibingen, Eibingen, Eibingen. Así que está
digamos, en la zona más al sur Bien. de, de Alemania. Y no sé si Y me bien, ¿qué otra cosa me habían sí, una preguntado? más que preguntaban específicamente sobre este libro, Esquivias. Allí Carmen hacía dos preguntas en realidad. Por un lado, ¿qué diferencia hay entre espíritu y alma? Y por otro Sí. lado, allí en Esquivias dice que Hildegarda cita el cordón de plata. ¿A qué se refiere con esa Es bueno, es expresión? muy específico. No, Mm, las dos preguntas, no, yo, Mm, pero podemos, podemos, lo puedo retomar bien, en algún otro momento porque es muy puntual. claro. eh, y para el resto de los oyentes no va a estar como desarticulado, pero te lo debo. ¿Cómo bien. se llama Carmen. Carmen, para Carmen? Carmen, ¿eh? Carmen, quedamos en deuda, está lleno de símbolos, Mm, Hildegarda es muy, muy rica realmente. claro. Este, Así que bueno, eso Bien. ahora no lo podré responder en 2, 3 minutos. Claro, sí, sí, sí. Sabemos, Ceci, que estabas, no queremos retenerte más porque sabemos que tenés un compromiso también, pero te dejamos los últimos minutos para que vos, si querés redondear la idea o anticipar algo más para continuar. Eh, Me parece que Hildegarda, yo la vamos a tener que dedicar a algunos encuentros el año próximo. Sí, Especiales. despierta mucho Creo que interés. sí. Eh, no hice demasiada referencia porque poco el tiempo Mm, a lo que significa ser consuelo, el consuelo de la hospitalidad, ¿no? El que consuela, quisiera cerrar con esto, que el que el peregrino busca el consuelo de la hospitalidad. ¿Y por qué la hospitalidad da consuelo? Porque la hospitalidad que consuela es la hospitalidad que da confianza, ¿no? mm, Nosotros necesitamos, todos necesitamos confiar. Es la base de nuestra relación, la base de nuestra relación, la base de nuestra vida es confiar, es la confianza. Nosotros nos movemos por creencias en el sentido de que confiamos en el que nos está hablando, confiamos unos a otros y esa es nuestra trama humana. Eh, no, no nos desalentemos. mm. Lo que nos da aliento es la confianza, lo que nos alienta como peregrinos es, son esos rostros en los que podemos confiar. En medio de las tempestades, las sacudidas en las que nos podamos encontrar, lo que nos hace recuperar las fuerzas es la confianza. Mm. Eh, y bueno, yo quisiera eso, que a la hospitalidad, recogiendo lo que han dicho, a esta dureza de vivir como extranjero, como Mm, emigrante, eh, porque el extranjero no es solo el que nació en otro país, el extranjero es el que no pertenece a mi grupo social, el Mm, que yo desprecio, ¿no? claro. Entonces, ofrezcamos el consuelo de la escucha, que es la primera hospitalidad, el consuelo de la mirada, y así nos iremos restaurando los unos a los otros y podremos recibir el nacimiento la vida del nacer, que es como decíamos la vez pasada, el lunes pasado, es el mayor de los milagros, la mayor de las maravillas, de lo que podemos alegrarnos cada día, es el haber nacido. Aunque en algunas situaciones podríamos haber dicho por qué nos enojamos con esto, ¿no? Sin embargo, es el lugar a donde podemos volver. Nacer, consolar, eh, y ese es el llegar a nacer. En esto consiste en el fondo la santidad.
Mm. El consuelo es el consuelo del Espíritu, es uno de los nombres del Espíritu Santo. Así que bueno, con esto quisiera cerrar. Y lo del alma y el espíritu también lo tengo, lo vamos a desarrollar cuando desarrollemos el legado de Viña. Qué hermoso, cuánto para profundizar. Es como que uno abre una puerta y se abren tantos tesoros por seguir profundizando y descubriendo. Cecilia, gracias. Gracias por tu presencia aquí en este espacio en el día de hoy. Y bueno, nos reencontraremos la próxima semana. Así es. Bueno, muchas gracias. Que tengan una buena semana. Igual, un gran abrazo. Hasta el próximo lunes entonces.